Good morning, DXN Good Spain. morning. Buenos días, DXN España. First of all, I would like to thank you, our DXN Spain country manager, for organizing this webinar. En primer lugar, quiero darle las gracias a nuestro gerente de DXN España por organizar este webinar. And of course, I would also thank you, all the attendees in this webinar, to make our meeting successful. Y por supuesto, quiero agradeceros a todos vosotros por estar hoy aquí y hacer esta reunión seguramente algo que va a ser muy exitoso. And we know very well this COVID-19, now the pandemic is extensive all over the world. Todos nosotros sabemos que la situación mundial con el COVID-19 es extenso y llega a todos los rincones del mundo. And of course, we know very well there is no medication can help this virus prevention. Y también sabemos muy bien que no existe una medicación que pueda prevenir el contagio del COVID-19. The only way we can help ourselves is to maintain good immune system. La única forma que tenemos para cuidarnos es mantener un sistema inmunitario. Therefore, prevention starts with you. Por lo tanto, la prevención comienza con cada uno de nosotros. You play a very important role in optimizing your immune system. Cada uno de nosotros juega un papel muy importante optimizando y mejorando nuestro sistema inmune. Not only yourself, your family, your community. Pero no solamente la tuya, la de tu familia, la de toda tu comunidad. So therefore, in this critical situation, all of us, we need to stay calm and stay united. Así que en esta situación crítica, lo que tenemos que hacer es estar calmados y estar juntos. Share our knowledge, share our experience in this prevention. Y debemos compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en lo que podemos hacer para prevenir. And every individual have a role to play. Y cada individuo, cada uno de nosotros, tiene un papel que jugar. Let us work together to stop this virus. Vamos a trabajar juntos para detener a este virus. Let us go back to the history of this coronavirus. Vamos a comenzar con la historia de dónde se originó el coronavirus. This is a new strain of coronavirus. Es una nueva cepa de coronavirus Originated from Wuhan, China. Que fue originada en la región de Wuhan, en China. And believed to have jumped from an animal species to humans in a seafood and wildlife market in Wuhan. Y creemos que esto fue una especie que saltó de un animal a los seres humanos a través de alguna comida que se vendió en un mercado de animales en Wuhan. And this coronavirus, the danger of this virus is now transmission from human to human. Y esta especie de coronavirus, el gran riesgo que tiene es la capacidad que tiene de transmitirse de humano a humano. Commonly spread from an infected person by coughing and sneezing. Se transmite de una persona infectada a través de la saliva, a través de sencillamente la tos. Close personal contact such as touching and shaking hands. Cualquier contacto personal como tocar a una persona o darse la mano. Touching an object or surface with the virus on it, and then touching your mouth, your nose, your eyes before washing your hands. Simplemente con tocar cualquier superficie que tenga el virus y después de eso toques tu nariz, tu boca y te toques sin haberte lavado las manos. And it can be transmitted through fecal contamination. Y también puede haber una transmisión a través de las heces. The danger about this virus because it has about 14 days of incubation period.
Uno de los grandes peligros de este virus es que tiene un periodo de incubación de 14 días. Incubation period means you are having the virus, but you don't have symptoms. Eso lo que significa es que tienes el virus, pero sin embargo tú por esos 14 días no tienes ningún síntoma. And unintentionally, you are spreading the virus during this incubation period. Y de forma inintencional, tú estás transmitiendo el virus a otras personas sin saberlo. And of course, after the incubation period, you may have some mild symptoms like fever, cough, shortness of breath, chest pain, and chills. Y después de este periodo de incubación puedes empezar a tener unos síntomas que son muy comunes, como la fiebre, la tos, que te falta respiración, algo de dolor en el pecho o sencillamente síntomas como de gripe. But if you don't have a good immune system and you're unable to control these mild symptoms, pero si tú no tienes un buen sistema inmune y no puedes controlar estos síntomas moderados, it can progress into moderate and severe symptoms. puede progresar y puede hacerse, puedes tener síntomas severos. And the severe symptom can be high fever, breathing difficulty, severe cough, pneumonia, impaired liver functions, and kidney failure. Y estos síntomas severos que puedes tener son una fiebre elevada, dificultad para respirar, una tos muy severa, neumonía o problemas de riñón y de hígado. The fatal symptom is this virus will destroy the cells in the lungs and the lung can turn into fibrosis. Al final, el proceso de este virus es que va a atacarte de una forma muy agresiva y va a destrozar toda tu función renal y toda tu función del hígado. And of course, the fatal symptom can cause systemic failure from the lungs to the heart, to the liver, and to the kidney. Y a un paciente lo que le va a hacer al final, si no puede superarlo, es que va a destrozar los pulmones, su riñón y todo su organismo. During the pandemic of this virus in Wuhan, Chinese Medicine Administration sent 5 batches with 800 professionals to assist the pandemic in Wuhan. Es importante resaltar que durante la situación de pandemia que se vivió en Wuhan, los administradores de medicina china mandaron a 800 profesionales a asistir a la situación de la pandemia en Wuhan. And among all these medical professionals from the National Medical Support, 5,000 were from Chinese Medicine Faculty. Y más allá de los médicos que estaban tratando de forma convencional el virus, se enviaron a 5,000 médicos expertos en medicina china para poder soportar esta situación. And the role of Chinese hubs at Wuhan COVID-19 had been evaluated. Y el papel que jugó la medicina china en la situación de pandemia que se vivía en Wuhan fue fundamental. In prevention, in treatment, and rehabilitation. En prevención, en tratamiento y en rehabilitación. And you look at the date, January 28, 90% in Wuhan were confirmed having contacted the COVID-19 in Wuhan. Y a la situación del 28 de enero de 2020, nosotros confirmamos que el 90% se habían contagiado de esta situación en Wuhan. The isolation began immediately on the 2nd of February. Con lo cual, ¿qué es lo primero que se hizo? Aislar a la población de Wuhan. Eso ocurrió desde el 2 de febrero. And by 6th of February, the cases of the virus has been reduced to 30%. En apenas 4 días, para el 6 de febrero, los casos se habían reducido en un 30%. And by 5th of March, cases reduced to 3%. Y para el 5 de marzo, ya los casos se habían reducido a un 3%. And all these patients have been given Chinese medicine.
A todos estos pacientes se les dio medicina tradicional china. And the observations that given to us Y la observación que nos dieron esta experiencia a nosotros, these herbs had the ability to stop the progression of the disease from mild to moderate, from moderate to severe, and from severe to fatal. y realmente la experiencia que tuvimos con la medicina china en Wuhan fue que pacientes que tenían casos severos pasaron a ser casos moderados, de moderados a casos leves, y de eso a básicamente desaparecer su sintomatología muchísimas personas. And the 10 provinces were chosen. 1,261 patients were given the herbal lung detox soup. Y en las 10 provincias que fueron elegidas, 1.261 pacientes se les dio medicinas y hierbas chinas para desintoxicar con una sopa toda su función respiratoria de los pulmones. And observations revealed none of the mild symptom patients developed to moderate symptoms. Las observaciones revelaron que ninguna de aquellas personas que tenían síntomas moderados desarrollaban síntomas severos. And none of the moderate symptom patients developed to severe symptoms. Así que ninguno de esos pacientes progresaba en su enfermedad, como dije anteriormente, a tener síntomas severos. Although they did not mention what are the herbs in their lung detox soup, por supuesto, no se ha mencionado, no sabemos exactamente cuáles eran esas hierbas que contenía esta sopa de desintoxicación. my personal opinion, one of the most common lung tonic is cordyceps. Pero mi opinión personal, por supuesto, es que uno de los productos más utilizados para ayudar en la función pulmonar es el cordyceps. And in the history, cordyceps have been widely used for lung infections. Y en la historia sabemos que el cordyceps ha sido ampliamente utilizado para infecciones pulmonares Enhance immunity, y para fortalecer la inmunidad, increase oxygenation. para mejorar la oxigenación. So therefore, you can see the role of the Chinese herbs in COVID-19. Con lo que nosotros podemos ver cuál es el papel de la medicina china en el COVID-19. The efficacy of the Chinese herb has been confirmed. Number one, reduce high fever. La eficacia de la medicina china ha demostrado que ha ayudado a reducir la fiebre elevada, Improve lung ventilation, mejorar la ventilación de los pulmones, improve cellular oxygenation, mejorar la oxigenación celular and reduce the fibrosis lung tissues. y reducir la fibrosis de los tejidos pulmonares. And we know very well why COVID-19 carries mortality rate is because of fibrosis of the lung tissues. Y nosotros sabemos muy bien que la tasa de mortalidad del COVID-19 principalmente está asociada a una fibrosis en los tejidos pulmonares. With the combination of this traditional Chinese medicine and Western medical treatment, mortality rate in Wuhan are able to be reduced. Y sabemos que con la combinación de la medicina tradicional y la medicina china, la mortalidad fue reducida.